Bienvenidos a Resonancias del Arte. Estamos en el centro de la ciudad de Zacatecas, en el restaurante La Leyenda, y el día de hoy vamos a hablar sobre la fotografía. Mi nombre es Sofía Gamboa. Para conocer un poco más sobre el contenido de este programa en particular, vamos a la siguiente cápsula. Jaime Robledo Martínez, Fresnillo, Zacatecas, 1966. Egresado de la Facultad de Humanidades, en el área de Historia, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1996. Se inició en la fotografía de manera autodidacta. Ha trabajado como reportero gráfico en los periódicos Pulso, Imagen y en el semanario Pórtico, así como de manera independiente para diversas publicaciones de Zacatecas en el periodo 1997-2002. Ha impartido las materias de Historia del Arte, Historia del Diseño Gráfico e Historia de la Fotografía en varias universidades de la entidad en nivel de licenciatura y posgrado. Ha colaborado en las publicaciones Grietas en la Selva, obra colectiva sobre el proceso del surgimiento del EZLN en México, Álbum de Familia, una manera de hacer historia, Imagen y Memoria, un álbum familiar de Zacatecas, y episodios fotográficos de la toma de Zacatecas. Impartió el curso Lectura e Interpretación de la Imagen Fotográfica en los cursos de verano de la Fototeca de Zacatecas de 2006 a 2009. Ha publicado artículos y reseñas en las revistas especializadas en fotografía Cuarto Oscuro y Alquimia. Desde 2006, está a cargo del Centro de Documentación de la Fototeca de Zacatecas, Pedro Valtierra, desde donde ha coordinado, supervisado y promovido más de 250 exposiciones fotográficas en las instalaciones de la Fototeca, en varios municipios del estado y en otras entidades. Ha coordinado concursos de fotografía antigua en el estado de Zacatecas, de 2008 a 2012. Asesoró en la coordinación y organización del concurso de fotografía antigua El Arcón de los Recuerdos. En 1995, recibe el Premio Estatal de Periodismo Juan Ignacio María Castorena, con el trabajo Zapatistas, la verdad tras un pasamontañas. Estamos con Jaime Robledo, encargado del acervo de la Fototeca de la ciudad de Zacatecas. Jaime, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar sobre la fotografía. ¿Nos puedes hacer una breve semblanza de la historia de la fotografía? ¿Cómo es que llegan a México las primeras imágenes? ¿En qué técnicas? ¿Cuáles se conservan? Así es, la fotografía es un invento muy extraordinario que surge más o menos hacia 1839 oficialmente. Ese mismo año, eso en Europa, llega ese mismo año a la Ciudad de México y a Zacatecas va a llegar, creemos que el siguiente año. No estamos seguros cuándo llega con toda particularidad, pero a partir de 1841 ya la vamos a tener por aquí. Hay las primeras fotografías que se conservan hechas aquí en México. ¿En qué técnicas son? Así es. Mucha gente dirá, bueno, una foto es una impresión en papel. No, no es así. El soporte es una placa de cobre pulida y es una imagen muy particular que viene en un estuche, en una caja. Entonces, para identificarla, sabemos con precisión, como un arqueólogo, de qué época data, ¿verdad? Y en Zacatecas sabemos que fueron sacados estas técnicas que se llaman daguerrotipos. Se practicaba lo que era la llamada, antes de la fotografía era la daguerrotipia. Y entonces esas son las primeras imágenes. Debe de haber alguna tomada en Zacatecas en 1840, 1841, pero no la conocemos, no nos quedan ejemplos, pero sabemos por referencias que seguramente se han de haber tomado, pero no nos ha llegado ni una hasta el momento que sepamos con toda seguridad que fue tomada en Zacatecas. ¿Se conservan de algunas de estas técnicas antiguas? Sí, sí hay muchos daguerrotipos de Europa. Vinieron muchos daguerrotipistas el mismo año que fue patentada en Francia y hecho un invento público para todo el mundo libre por el Congreso francés. Y se vinieron muchos fotógrafos para hacer fortuna precisamente. Era una disciplina que apenas despegaba y era algo que se podía sacar en la época mucho dinero, hacerse muy rico prácticamente de la noche a la mañana sin saber o tener habilidades especiales como los pintores o los dibujantes o los escultores, ¿no? Un fotógrafo podría ser cualquiera. Posteriormente se van a empezar ahí a formar los primeros fotógrafos ya mexicanos, nacionales. ¿Cómo se forman ellos? Pues precisamente estando como ayudantes, dando asistencia precisamente a estos fotógrafos europeos, y de ahí se va a esparcir el conocimiento. Ellos van a poner sus primeros estudios o gabinetes, como los llamaban en la época, y poco a poco así se van a ir difundiendo en varios estados. Creemos, ¿verdad?, aunque
todavía no tenemos la certeza que alguno de ellos se fue a Zacatecas, porque Zacatecas era una plaza interesante porque había mucho dinero. Recuerda que la minería, la agricultura, la ganadería, todas esas grandes haciendas que había derramaban mucha economía, mucho dinero, y había, para los que llegaran estos fotógrafos que apenas comenzaban, o daguerrotipistas, pues prometía mucho, porque venir a retratar las familias ricas era muy lucrativo. ¿Cuál técnica es la que finalmente se establece ya aquí en el país y particularmente en Zacatecas que les permita a los fotógrafos estar haciendo más imágenes, imprimirlas y que finalmente son las que se conservan? Sí, del daguerrotipo se hicieron durante bastante tiempo, más o menos como poco más de 10 años. Luego surge otro proceso que lo va a sustituir y que es más económico, se llama el ambrotipo. Estas son placas de vidrio en vez de placas de cobre, también son fácilmente reconocibles, pero se pueden confundir. Alguien tendrá, a lo mejor en sus casas, su abuelito, sus abuelos les dejaron eso de herencia, y no lo descuiden, son muy valiosos, no económicamente, sino en el ámbito artístico. Entonces, esos ambrotipos sí conocemos de algunos ejemplos que fueron tomados por fotógrafos zacatecanos. El antecedente más antiguo que tenemos es de un tal J. Wenzin, así se llamaba, no sabemos su origen, seguramente era extranjero, vecindado aquí en Zacatecas, y tenía su estudio por ahí en la calle de la Caja, ¿verdad? Ahí estaba anunciado. Sus fotos datan, el ambrotipo como técnica surge en 1854, entonces seguramente estas técnicas que él hizo aquí fue entre los años de 1855 para adelante, y ahí tenemos mucha precisión en el dato precisamente, y son imágenes extraordinarias por la forma en que están realizados en estas placas de vidrio, ¿no? Son únicas, y la calidad, cuando tú te asomas en ello, es como si estuvieras viendo el universo, ¿no? La luz que te llega de allá salió hace miles de millones de años, y acá igual, no hace miles de millones de años, pero así cientos de años, prácticamente 2 siglos. ¿Qué imágenes son? ¿Son puros retratos? ¿Hay paisaje? ¿Hay bodegones? ¿Hay cosas artísticas? En este caso son retratos, porque fíjate que la particularidad del ambrotipo es que se preparaba la placa fotográfica y que tenía que ser tomada con la cámara aún húmeda, ¿sí? Si se secaba, ya no tenía la sensibilidad para formar la imagen. Todos los fotógrafos tenían que trabajar muy rápido, prácticamente con los aditamentos cercanos. Eso implicaba traer un estudio, el fijo en el que se trabajaba, o bien traer un estudio móvil, una carreta o algo ahí con todos los implementos para trabajar rápido antes de que se secara, y eso hacía particularmente difícil sacar fotografía de paisaje. No era imposible, ¿verdad? Pero nos ha llegado más ese tipo de fotos antiguas que son retratos, sobre todo, y la gente que está ahí, pues se nota, ¿verdad?, por las vestimentas, por las costumbres, por la apariencia, que son gente de clase alta o media alta, ¿no? Se nota. ¿Zacatecas era fácil o tenían acceso los fotógrafos de entonces a todos estos materiales o aditamentos, como tú les llamas, para la práctica de la fotografía, hacer la foto, imprimirla y luego entregarle ya al cliente su retrato? Sí, inicialmente este va a ser una labor prácticamente como si fuera un químico, un alquimista, ¿no? Necesita todos estos materiales, reactivos, dispositivos que son muy raros para la época, pero no son imposibles de conseguir. Eran prácticamente sales de plata, ioduros, aluros, y conseguir, por ejemplo, las placas de cristal, que eran ya para la época, estamos en una época industrial ya en México, que ya se producen, comprabas por stocks, es decir, grandes volúmenes en la Ciudad de México o en Guadalajara, y las importabas y ya preparabas tú tus propios reactivos y todos estos materiales, ¿no? Era un trabajo muy artesanal, prácticamente se le confunde al fotógrafo como si fuera también una especie de alquimista que prepara todos sus materiales, y todo esto lo va elaborando, y él lo hace personalmente o con ayuda de sus asistentes, y era pues un proceso complejo porque hay que saber las mezclas adecuadas para que la foto saliera bien y no gastar tanto material, ¿no? Pero les redituaba mucho porque lo conseguían a precios accesibles, era una inversión poca, lo importante era tener el conocimiento que se adquiría por estar ayudándole a otro fotógrafo, ser su asistente, o bien Regresamos, estamos platicando con Jaime Robledo sobre la fotografía en Zacatecas, aquí en este precioso restaurante La Leyenda, en el centro de la ciudad de Zacatecas. Jaime, háblanos finalmente de cuáles son los
estudios fotográficos que se establecieron aquí en la ciudad de Zacatecas. ¿En qué época fue? Así es muy emocionante cuando hablas del surgimiento de la fotografía y de esos comienzos, lo que va a suceder en la segunda mitad del siglo XIX, porque son los primeros que se van a establecer y son los que hay más peligro de que las imágenes que produjeron se pierdan para siempre, ¿no? Entonces van a ser diferentes estudios que se van a establecer, sobre todo en la ciudad de Zacatecas. Hay muchos, hay el que te comenté de Wenzin, hay otro de un tal Martel, que es de origen francés, pero no sabemos mucho de él y qué pasó, pero estuvo algunos años en la ciudad. No conocemos ni una de sus imágenes, ¿verdad? Pero va a ser una persona que estuvo aquí bastante tiempo. Otro de los estudios que se van a ir estableciendo durante toda esta segunda mitad y que van a durar algunos años son los de Agustín Barraza. También este va a ser un estudio que estuvo ahí en la calle, en la que hoy es la calle Tacuba. Tuvo su estudio ahí y él va a producir mucha imagen de lo que es los rincones de la ciudad, ¿no? Que estas vistas, por ejemplo, de la calle Hidalgo, de la catedral y estas panorámicas de la ciudad diferentes, que fueron tomadas en una técnica que se le llamaba estereografía, ¿sí? Estas vistas estereoscópicas eran dos fotografías que se veían con un dispositivo para que fuera vista la imagen como si fuera en tercera dimensión. Este fue un invento muy popular que surge hacia el último cuarto del siglo XIX y entonces se vendían, los fotógrafos producían mucho de estas fotografías y eran muy populares, ¿verdad?, entre la población. Ese estudio también se va a particularizar o especializar en lo que es la toma de retratos de la gente, ¿verdad? Pero de ese fotógrafo tenemos muy poco de lo que son los retratos, de lo que seguramente sabemos que tomaron retratos, pero sí conocemos muchas vistas de la ciudad. Y otro de los fotógrafos que va a ser muy famoso y muy conocido se llama José María M. Aguilar. Él va a tener su estudio que se llama Fotografía Metropolitana y él estaba ubicado enfrente del edificio que todavía existe. Fíjate, ese edificio está ahí enfrente a Palacio de Gobierno. Actualmente es un hotel, pero su estructura está idéntica a como cuando tenía él su estudio ahí. Era de 3 niveles, era prácticamente una industria y era un estudio de los más famosos en la época en Zacatecas. José María M. Aguilar no era zacatecano, era originario de Jalisco, pero se avecindó aquí hacia finales, las últimas décadas del siglo XIX. Va a producir un trabajo muy importante con retratos de lo que es la sociedad zacatecana de la época, la clase media, la media alta, los intelectuales de la época, los creadores. Prácticamente no había evento que él no estuviera ahí y que tomara, ¿verdad?, de lo que nos dejó y conocemos. Y muchas vistas, por supuesto, de Zacatecas. Otro de los fotógrafos que también va a ser muy famoso en su estudio es Eulalio Robles. Él va a tener su estudio, también todavía existe la finca, fíjate, la construcción. Está ahí en la avenida Juárez, estás ahí por el templo del Sagrado Corazón, te vienes en el sentido como si fueras a la Alameda y por ahí en la contraesquina te encuentras ahí, todavía está donde era el estudio, se llamaba Fotografía a la Moderna y ahí duró él bastante tiempo también elaborando retratos de una calidad extraordinaria y también son famosas su serie fotográfica que hizo en la toma de Zacatecas cuando la hizo a cargo de Pánfilo Natera en 1913, que no fueron fotos tomadas en la toma que hizo Pancho Villa en 1914, no hay que confundir. Y eso es interesante. Y hay otros fotógrafos que existen, ¿verdad?, pero que no tenemos mucho ubicado su material. Hay otro que se denominaba Fotografía Roma. No hay muchas fotografías que se conocen de él y no sabemos muchos datos. Entonces, algunos son estudios como María Aguilar que duran mucho tiempo, documentan mucho, y hay otros que tienen como una vida más efímera, o hasta el momento tenemos esa idea por el material que hemos recabado, que es muy poco, pero con la investigación que seguimos abierta, pues la mantenemos precisamente para ver qué ubicamos más y saber más de ellos. Pero es muy interesante precisamente ubicar todo este material, porque te digo, trabajamos como arqueólogos precisamente, descubriendo esas piezas y buscando, indagando precisamente esa información que nos dejaron esas personas en esos rostros o en esos paisajes, ¿no?, que no acabamos de maravillarnos. Oye, de todos esos rostros y retratos, ¿de qué personajes conocidos hay? Ya mencionaste Pánfilo Natera. Ajá. Están todos estos revolucionarios, por ejemplo, Anónimo, ¿no?, toda esta gente que participó, que era
desde gente muy humilde que andaba en la bola, pero hay estos generales, escritores, dramaturgos, no conocemos de los famosos como Calderón que hayan sido tomados la fotografía por ellos, ¿no? Y que exista la foto, pero presumimos que por supuesto que fueron fotografiados por él, aunque no nos haya llegado la foto. Y hay otros personajes que hemos ubicado, por ejemplo, políticos, gobernadores de la época, funcionarios de la época, etcétera. Todos están ahí, pero no hemos ubicado así gente que sea muy famosa o muy ubicable, ¿verdad? Que esté fotografiado por él. Pero sí gente anónima, ciudadanos anónimos, que por su indumentaria, por su aspecto, pues nos dicen que era gente pues muy estimada, conocidos, aunque sus nombres no sean muy mencionados en las crónicas periodísticas de la época o de las crónicas sociales que dejaron los diferentes escritores de la época, ¿no? De todos los materiales que se conservan, ¿tenemos algún material en la fototeca o todo está en manos particulares? No, sí tenemos un acervo muy amplio y muy vasto. Tenemos 11 colecciones y en todo suma poco más de 110,000 piezas entre negativos, fotografías físicas y otros soportes. Entonces, todos estos acervos nos han sido donados precisamente por descendientes, por familiares de estos fotógrafos. El más rico de estos acervos es el de Ricardo Sánchez Ortega. Es un fotógrafo que tuvo su estudio en Fresnillo, que se llamaba así precisamente Sánchez Ortega Fotografía. Y él trabajó desde 1940 hasta 1985 aproximadamente en Fresnillo. Tuvo su estudio durante todo ese lapso. Entonces te imaginarás, durante todo ese lapso pues es el acervo más grande que tenemos, produjo más, casi las 100,000 fotografías más o menos, ¿no? Y hay varios acervos, otros que nos donaron familiares de otros fotógrafos, pero desafortunadamente se perdió mucho, ¿no? Algunos fotógrafos, sabemos que en el Inter muchos de ellos mismos hacían depuraciones de sus acervos, ¿no? Negativos y fotos ellos mismos las tiraban o las quemaban porque llenaban sus espacios, ¿no? Decían, en aquellas épocas no valoraban la cuestión de la conservación y depuraban ellos mismos. Entonces nos llegaron muy pocos acervos, en unos casos desafortunadamente de esos fotógrafos que estuvieron trabajando en varias épocas, pocas fotos, ¿no? 100, 200 de esos acervos, pero hay otros, como te digo, en este caso de Sánchez Ortega, tuvimos la suerte de que nos legó casi todo lo que hizo. Él casi no tiró nada. Él lo documentó porque le interesaba archivarlo. ¿Por qué? Porque quería que el cliente que llegó un día a tomar su foto, a lo mejor dentro de 1, 2 o 5 años, iría a sacar otra copia y era dinero ganado, por supuesto, ¿no? Oye, Jaime, ya nos platicaste de unas piezas muy importantes que se hacían en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, pero en el resto del estado de Zacatecas también se establecieron estudios fotográficos. ¿Cuáles eran los puntos con mayor clientela? Aparte, fuera de la ciudad, varios lugares van a tener este desarrollo de estudios o van a tener la visita frecuente de fotógrafos itinerantes de otros estados incluso, ¿no? Por ejemplo, donde se van a establecer estudios van a ser en Guadalupe, en Jerez y en Fresnillo, por supuesto, y otros que tenemos ubicado en Sombrerete también y otro en la ciudad de Juan Aldama, hasta por allá. Y tenemos noticia de fotógrafos, por ejemplo, que son originarios de Nuevo León, que itineraban, ¿verdad?, hacia Zacatecas, recorrían la capital, pero también iban en ciertas épocas, por ejemplo, a Fresnillo, ¿verdad? Está documentado esto. Seguramente ellos, como cualquier comerciante, ¿verdad?, visitaban la ciudad en épocas de auge, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en las épocas de auge son aquellos cuando se hace la feria regional, que se gasta mucho dinero, hay mucho dinero de las cosechas, de la venta de productos, etcétera, y ahí vienen los fotógrafos a vender la fotografía para sacar las fotos de la gente acomodada, de la gente rica, de la gente de clase media y de la gente también que ya va teniendo acceso a dinero para gastar en una fotografía. Y ahí vienen. Entonces, en Fresnillo tenemos pues estos estudios de Ricardo Sánchez Ortega, de Bustamante, entre otros que son los más conocidos y los más famosos. Y en Sombreretes tenemos un par de fotógrafos que son familia, son padre e hijo, ¿verdad? Uno se llama José Pérez Chávez y el otro se llama Jesús Pérez Saucedo. El fotógrafo padre nace en 1800, más o menos hacia 1808,
80 por ahí, y él va a estar documentando a partir desde finales del siglo XIX, y no sabemos cuándo muere, pero su hijo va a tomar el relevo y él sí va a seguir continuando tomando fotografías hasta prácticamente su muerte, que sucede hacia 1950 en Sombrerete. Él documentó también lo que es la vida cotidiana de Sombrerete, sus personajes sobresalientes, políticos, comerciantes, etcétera, ¿no? Y lo que era la vida cotidiana, desfiles, reuniones, celebraciones religiosas, cívicas, políticas, todo esto está documentado, y también un paisaje muy, muy importante que él documenta, ¿no? Hay una foto que nosotros tenemos muy interesante de él. Fíjate que por aquí estuvo trabajando el arqueólogo Manuel Gamio. Es el que se le considera el padre de la arqueología mexicana, ¿no? Es así como nuestro Indiana Jones. Oye, de eso tenemos que platicar con mayor detalle, así que nos vamos a hacer una pausa y nos quedamos con eso. Regresamos en un momentito. Regresamos, estamos platicando con Jaime Robledo sobre fotografía en Zacatecas en este restaurante, La Leyenda. Y Jaime, nos quedamos con esta fotografía documental, que hay mucha, la fotografía de paisaje, los clientes obviamente de los estudios que se van a hacer sus retratos, y de esta otra fotografía que hablaste de trabajo en minería. ¿Eso también era por encargo o era por inspiración de los fotógrafos? Sí, hay mucha fotografía de todo tipo por encargo, pero también de lo que hacen los propios fotógrafos. Hemos documentado poco más de medio centenar de fotógrafos que estuvieron trabajando desde que llega la fotografía a Zacatecas, desde 1840-41 hasta el 1950, incluso la época contemporánea, por supuesto. Hasta 1950 hemos documentado medio centenar. Y entre todos ellos hay muchos muy interesantes, unos más que otros por lugares donde trabajaron o lo que documentaron también. Y te voy a comentar uno muy especial que todos conocemos y queremos y hemos de recordar, ¿no? Que es Manuel Pastrana. Todos lo conocemos porque era un pintor, por supuesto, un artista surgido o formado en la academia. Y él va a hacer también fotografía, ¿sí? Y él va a hacer fotografía que suponemos que la hizo mucho para utilizarlo como si fueran bocetos, ¿no? Él toma fotos de un jardín, de un paisaje, etcétera, y luego la traslada esa fotografía al lienzo, a la pintura, ¿sí? A diferentes, o incluso vemos que él hace como estudios de la forma, del paisaje, todo eso, ¿no? Entonces, él firmaba sus fotografías como artista pintor, tenía un sello que les ponía atrás de la fotografía, Manuel Pastrana, artista pintor. Obviamente no se decía el mismo fotógrafo, ¿no? Pero se fotografía tal, ¿no? Entonces nos quedaron muchos recursos de él, y es el caso de un fotógrafo que hace fotografía por un interés muy particular. No eran fotografías para vender de él, ¿no? Sino eran para utilizar para otras cosas. Y como él, hay otros fotógrafos precisamente que documentaron por gusto, por ver la forma, por experimentar, con un interés artístico, digamos, ¿no? Que ya en esa época había. Ellos se consideraban a sí mismos artistas. Había una revista muy importante en Zacatecas que se llamaba, por ejemplo, la revista de Zacatecas, que en su directorio de colaboradores, por ejemplo, ponía entre los colaboradores y artistas citaban a los fotógrafos, ¿no? Muchos de ellos era, por ejemplo, Eulalio Robles o José María M. Aguilar y otros, ¿no? Se consideraban artistas, no nada más ellos mismos, sino el público así los consideraba, y les dedicaba una sección muy importante a la fotografía artística. ¿Cuál era esta? Paisajes, naturalezas muertas, retratos de mujeres bonitas o de hombres así muy engalanados, etcétera, o de ciertos paisajes arquitectónicos, ¿no? Documentaban. Entonces vemos pues toda esta producción que existe desde la época, y la fotografía ya se implementa no solo como una disciplina económica, de forma de ganarse la vida, sino como una disciplina pues que va a ser pues de expresión de una de las ramas pues de artística desde la época más anterior, ¿no? que se va a empezar a difuminar así. Entonces tenemos toda esta producción, y hay varios fotógrafos conocidos que hemos ubicado precisamente que hacen este tipo de foto, pero hay otros muchos que son desafortunadamente anónimos, ¿no? Que no firmaron sus fotos, pero que nos dejaron
tomaron paisajes, retratos o situaciones, ¿verdad?, de fotografías muy particulares, excepcionales, ¿no? Te digo estos, por ejemplo, las de Manuel Pastrana, que las que hizo, hay unas que son verdaderamente excepcionales, porque él suma su vista de artista formado en una academia, formado con el dibujo, la escultura, la pintura, las artes diversas como la música, etcétera, la suma a la fotografía. Entonces va a producir unas fotografías que hasta ahorita hay muchas inéditas, ¿verdad?, donde se ve él precisamente experimentando la forma, el espacio, las cosas, los objetos, de una forma que en ese momento, cuando son tomadas en 1890, 1900, 1910, son excepcionales, ¿no? O sea, yo creo que no tienen parangón, tal vez en el país, ¿no?, mismo, muy particulares que lo hacen, porque no existen estas fotografías que hayan sobrevivido de otros artistas de otros estados en la época, y las de Pastrana son una excepción, ¿no? Entonces yo creo que eso está dando para investigaciones futuras que están en curso, ¿verdad? Pero hay otros fotógrafos que no porque no hayan sido conocidos, tan famosos, no son tan buenos, ¿no? Como te digo, estos fotógrafos de Sombrerete, hay otros de Jerez también muy interesantes que están documentando, por ejemplo, en las épocas de los 30 o los 40, que también sacaron fotografías muy particulares. Otros fotógrafos no muy conocidos todavía, pero que han estado, se está investigando, documentando su acervo, por ejemplo, un fotógrafo de Juan Aldama, que también estuvo trabajando más o menos como de los 30 hacia los 70, dejó un vasto acervo, que está precisamente un grupo local de investigadores, de interesados, abrieron un museo comunitario, y es uno de sus acervos precisamente que ellos han estado catalogando recientemente y ampliando precisamente para conocer. Documentaron toda esta región de Juan Aldama, Río Grande y estos municipios aledaños, ¿no? Entonces, a algunos les parece, ay, pero allá no hay nada que ver, allá no hay interesante, no hay arquitectura. No, se equivocan, ¿no? Hay un paisaje muy rico, hay una serie de costumbres, de personas, de festividades que hacen que hayan tomado otra fotografía muy particular, que seguramente en próximas ocasiones tendremos posibilidad de mostrar en la fototeca a partir de exposiciones o incluso de pláticas y conferencias con los que están llevando a cabo la catalogación del acervo, que ya seguramente han de estar por concluir, ¿no? Que es muy amplio también ese acervo. Oye, volviendo a la fotografía de prensa, que fue una de las más antiguas y trabajadas en todo el mundo, aquí en Zacatecas, ¿cuándo surge? ¿Cuáles eran los medios donde se hacía y si se conocen los autores o no? Sí, hay mucha producción también. Recuerda que la fotografía como la conocemos en la prensa, esa impresión mecánica que se ve como foto, sí, es muy reciente, se da a finales del siglo XIX, con la invención del sistema de impresión de medio punto, ¿verdad? Porque antes la impresión de la fotografía se hacía a partir de grabado, ¿verdad? O sea, una fotografía como tal, el grabador, ¿verdad?, la reproducía en bloque de madera, y luego de ahí se reproducía, se grababa en la impresión del periódico. Entonces, de tal forma que la foto no se veía como foto, sino se veía como grabado, ¿sí? Mucho tiempo duró así, hasta finales del siglo XIX, hasta que surge este sistema de impresión del medio tono, que ya a partir de muchos puntitos se forma la imagen como si fuera casi una fotografía idéntica, ¿no? Entonces ahí va a empezar a surgir, y mucha de la publicación de fotografía, del conocimiento de fotografía, de la toma de fotografía, la van a hacer fotógrafos de prensa, que van a tener una labor de producción muy amplia, ¿verdad? Y porque un fotógrafo de prensa tiene que producir para publicar mañana, y tienes que sacar fotos del personaje, de la situación que hubo, de la reunión, del evento. Entonces tenían que estar producen a más rapidez que el mismo estudio fotográfico o que el mismo aficionado o fotógrafo aficionado, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar produciendo, y por eso es una producción muy particular que tenemos que estar viendo constantemente en la prensa periódica, ¿no? Lo que se publica en el diario, que sale, que su publicación es precisamente de día a día, y está la otra publicación periódica que sale semanario, quincenario o mensual, ¿verdad? Entonces ahí esos fotógrafos, y muchos van a ser famosos, como te decía, los que te comenté a la primera
las 2 décadas del siglo XX, va a ser José María M. Aguilar, Eulálio Robles, y otro fotógrafo que firma como Roma Estudio, no sabemos su nombre, y otros que también que hasta el momento son anónimos, ¿verdad? No se les daba su crédito en un momento dado, pero sacan una fotografía muy extraordinaria de eventos, y hay una fotografía también de los eventos sociales, reuniones, bodas, fiestas notables, etcétera, o reuniones, ¿verdad? Esto se va a documentar en todos los municipios y va a haber muchos títulos en la ciudad de Zacatecas. Algunos periódicos duran muchas décadas, algunos duran nada más un año, algunos duran nada más 3 o 4 números después de que aparecen. Pero hay esta sucesión. Es muy rica la historia de los medios o de la prensa zacatecana también. Hay que recordar también con mucho dolor que mucha de esa prensa se perdió. Se perdió en inundaciones de bibliotecas o de espacios donde estaban almacenados, se perdieron por la humedad o se perdieron en las fauces de los roedores y de los insectos que se las comieron esas publicaciones, desafortunadamente, y ahí quedó, y ahí está. Pero en lo que se conservan, ahí están estas imágenes que son de todo esto, ¿no? La paisaje, retrato, la vida cotidiana, y es muy diversa. Son miles, cientos de miles de fotografías que necesitan otro tipo de estudio, ¿verdad? Se necesita una investigación para catalogarlas, digitalizarlas y sacarlas de su contexto de la prensa, pero sin dejarlos de donde fueron publicadas, para conservarlas y hacerlas, catalogarlas y documentarlas de otra forma particular. Ahí se ha documentado mucho y desde, te digo, fines del siglo XIX hasta el presente. La crónica fotográfica cotidiana de Zacatecas, ahí están los periódicos, ¿no? Diario, lo policíaco, lo político, la violencia, lo social, lo cultural, lo artístico, prácticamente todo está ahí. Es una documentación muy precisa, muy fiel que está. Y de la prensa periódica brincó, ¿verdad?, al ciberespacio. Está en internet, la vemos en los medios digitales, sacan fotos cada ratito, publicas, y las que publicaste enteras ya las quitaste, las mandaste a la basura en tu almacenador digital, y luego pusiste fotos nuevas, ¿no? El problema con los almacenamientos digitales es su efemeridad, ¿sí? Desaparece, porque tu servidor ya no lo estás trabajando, ya lo quitaste, y ahí se perdió. Que te llegó un virus a la computadora, a tu dispositivo, se perdieron todas esas imágenes para siempre, ¿no? Y el dispositivo físico lo que nos permite es que se conservó. Ahí tenemos esas fotos que tienen más de 160 años de Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Y están casi íntegras. Pero esa foto que sacamos hace 10 años en digital, que en los primeros medios digitales que surgieron de Zacatecas, ya no está. Se perdió en el ciberespacio, ¿verdad? Porque el propietario del medio digital lo cerró, ya se murió hace 5 o 4 años y se perdió todo eso, desafortunadamente. Entonces hay que estar vigilantes de eso, pero ahí se está produciendo también mucha imagen en estas redes sociales que publican. Fíjate que ahí sale esos fotógrafos que, sin ser fotógrafos como tal, tomaste una fotografía del evento que solamente tú documentaste, ¿verdad? Un evento por allá en Mazapil, en Concha del Oro, en Sombrerete, en Tlaltenango. Tú solamente eras el público y tomaste la foto. Entonces tú eres la testigo presencial y ahí está la foto, sin ser fotógrafa profesional o que hayas estudiado, ¿no? Entonces eso te convierte en fotógrafo por esa serie de fotos que se conservaron. Entonces eso es muy importante, y fotógrafos también que son aficionados y que producen para ciertos medios, para sus blogs, para sus páginas personales, y que van almacenando toda esta imagen. Y ahí se amplía pues todas estas imágenes que nos permiten llevar la crónica visual de todo lo que pasa en Zacatecas, hasta en lugares que no tenemos corresponsales, fotógrafos profesionales formados, pero que lo están documentando de esta forma. Toda esta gente debe conservar esos acervos, hacer respaldos para luego almacenarlos y donarlos en un futuro a la fototeca, para que ahí sean documentados y guardados, y esa memoria que tuvimos de esos sucesos que solamente ellos fueron testigos no se pierdan con el tiempo o se desvanezcan. Eso es muy importante, conservar todo esto. Pues se nos terminó el tiempo, ya no pudimos concluir con otros temas. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este día, aquí en este precioso restaurante, en esta hermosa ciudad. Nos vamos por hoy, pero gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión en Resonancias del Arte.